bilaterales, multilaterales, y se pueden sustituir las autoridades presentes, bueno, los espacios gratuitos, la prohibición de contratación en espacios electorales que ha llegado al Tribunal Europeo en un caso, Animal Defenders. Bueno, son muchos casos con una casuística tremenda. Yo, leyendo las cuestiones, no siempre estaba seguro de lo que hay que hacer, y en España están en manos de las instrucciones de la Junta Electoral Central, sobre todo porque la ley electoral regula poco. Para discutir estos temas y tener un debate interesante, tenemos nada menos que a Manuel Delgado, que además de ser letrado de Cortes y profesor de Derecho Constitucional de la Complutense, pues lleva de secretario general de la Junta Electoral Central. No se llama así, se llamaba así, creo, él dirá cómo se llama, secretario general de la Junta Electoral Central como letrado de Cortes muchísimos años, y es quien quizás conoce mejor todas estas instrucciones de la Junta Electoral Central. Bueno, pues sin más palabras, hemos acordado que Vicente explique sus posiciones en una media hora, Manolo Delgado hable 10-15 minutos, me parece que 15, vayan apuntando todo lo que quieran y luego abriremos el coloquio. Cuando hacíamos el seminario de manera presencial, pues nos permitíamos interrumpirnos para que no cundiera el orden, pero creo que de manera digital añadiría confusión, de manera que escuchen a los dos ponentes o al ponente y al contraponente, y al acabar tendremos un coloquio por un tiempo razonable. Adelante, Vicente, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Vale, bueno, pues lo primero es, por supuesto, agradecerle a Javier y al Instituto de Derecho Parlamentario de la Complutense la invitación, y también, pues bueno, decir que estoy encantado de poder tener a Manuel Delgado Iribarren pues participando conmigo en estas primeras intervenciones de la tarde, ¿no? Efectivamente, yo creo que no es necesario explicar demasiado sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en un periodo electoral. Es decir, los medios de comunicación son muy importantes en lo que es la conformación de la opinión pública en cualquier tipo de periodo. El ciudadano, cuando vota, antes ha tenido que formarse una opinión, y esa opinión básicamente se la forma según pues los datos, la información, las opiniones que ha oído de otras personas, y básicamente es a través de los medios de comunicación. Con lo cual, la relevancia que tiene creo que es indiscutible, ¿no? De hecho, por eso las legislaciones electorales, además de ocuparse de lo que es el propio sistema electoral, sus mecanismos, instrumentos, etc., traducción del voto en representantes, pues también se ocupa de estas cuestiones que se vienen a denominar como legislación electoral de contorno, porque la importancia que tiene en la formación de la voluntad individual, que en conjunto no es otra cosa que la soberanía popular, pues es evidente. Y dentro de esos medios, pues la televisión tiene un papel especial. Tiene un papel especial por el nivel de seguimiento que tiene, por el impacto que se le reconoce y la influencia. Y aunque ya no se habla de la televisión como ese servicio público por las concesiones administrativas, sí que sigue siendo un servicio de interés general, ¿no? Comparte, por supuesto, con las nuevas tecnologías una influencia enorme, pero bueno, no dejemos de dar algunos datos, ¿no? Que al hacer la investigación creo que es importante tener en cuenta al principio. Y es que el 85% de la población en España reconoce que ve la televisión habitualmente, y le dedicamos de media 210 minutos diarios, por lo cual estamos hablando de una cifra importante. Bien es cierto que se nota en esas encuestas que las nuevas generaciones le prestan probablemente algo menos de atención a las pantallas de televisión. Siguen viendo televisión, pero en otro tipo de pantallas, menos convencionales, pero ha bajado un poco a favor de Internet. Pero vamos, los datos son esos, 210 minutos de media por cada español de forma diaria, ¿no? Respecto al régimen jurídico, efectivamente, como antes adelantaba Javier, la normativa que tenemos no es mucha en lo que es la legislación. La tenemos en la LOREC, hay una serie de artículos, en concreto el que es más importante ahora para lo que vamos a hablar es el artículo 66, donde se habla de que los medios de comunicación públicos y privados, y esto es un tema que ya, bueno, pues puede crear cierta
confusión en algunas cuestiones, estarán sometidas a varios principios. Serán los principios de pluralismo, neutralidad, igualdad y proporcionalidad. Dentro de esas ideas, que no son difíciles de entender, son lógicas para los medios públicos, responden al pluralismo político y social que le encomienda la Constitución, pero en el caso de los privados pues puede crear algún tipo de conflicto, ¿no? El artículo 66 se remite a un desarrollo, a la normativa que debe aprobar la Junta Electoral Central, y este organismo queda así en un singular papel. Por un lado, tiene que ocuparse del desarrollo normativo del artículo 66, de estos principios, pero por otro, como sabemos, también resolverá los conflictos, con lo cual tiene una posición sui generis. ¿Cómo se viene entendiendo la proporcionalidad? Que es el que probablemente nos va a dar más juego dentro de esos principios. La Junta Electoral viene entendiendo desde sus primeras resoluciones e instrucciones que debe ser proporcional según los resultados de las anteriores elecciones, ¿vale? Esa proporcionalidad va en función de ese tipo de datos. De alguna manera esta proporcionalidad podría chocar con la idea de igualdad, porque lógicamente no todas las formaciones políticas van a disponer del mismo tiempo en la televisión, sino que será proporcional a los resultados anteriores, pero la Comisión de Venecia, por ejemplo, y otros estados también, entienden que hay que darle más protagonismo, o hay que reservarles mayor papel a aquellas formaciones políticas que cuentan con más apoyo social, y por tanto la proporcionalidad medida en los anteriores resultados parece razonable, ¿no? Me voy a ocupar básicamente de tres temas, porque no tenemos mucho tiempo para tocar todo. Uno serán los bloques informativos en los medios de comunicación públicos. Otros serán los espacios electorales gratuitos, también en medios públicos, como sabemos. Y el tercer bloque lo voy a dedicar a los debates electorales. Empiezo por el primero, los bloques informativos en los medios públicos. Aquí, sobre todo, los problemas vienen por las quejas de los profesionales de la información. Vamos a ver, en estos bloques informativos, ¿a qué me refiero? Es la información que se da en los espacios informativos, en los telediarios, sobre la campaña electoral. Si esos espacios son proporcionales, a los medios públicos se les obliga antes de empezar el periodo de la campaña electoral a presentar un plan de cobertura. De tal manera que si el medio va a dedicar a la campaña, a la información de la campaña, pues por ejemplo 3 minutos, en función de los resultados de cada formación política en las elecciones anteriores, eso puede dar, por ejemplo, que el Partido Socialista tiene 47 segundos, que el Partido Popular tenga 35, y así de una manera tasada, muy concreta, que además no es solamente los segundos exactos que hay que dedicar en todos y cada uno de los informativos a cada formación, sino incluso el orden en el que eso se emite, con el orden de mayor a menor, ¿vale? Con lo cual hay una rigidez absoluta. Los profesionales de la información entienden que de esta manera se está laminando su capacidad de apreciación del interés informativo sobre qué es noticia o qué no lo es en un momento determinado. Dicen además que la legislación española en este punto es la más rígida de toda Europa. En otros países de Europa también se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones, pero no con tanta rigidez como en España, en cuanto al minutado, que es totalmente aritmético, y al orden, ¿vale? Ellos dicen que eso, bueno, tiene la ventaja de que evidentemente es muy fácil saber si el medio de comunicación cumple o no con la normativa, porque está tan tasada y es tan evidente que se puede medir con un cronómetro. Pero ellos dicen que a veces se crean situaciones bastante absurdas, ¿no? Aparte de que ellos entienden que atentan su derecho a la información, ¿no? Porque no les dan margen de apreciación. Situaciones absurdas como qué? Pues porque a veces, como hay que poner primero por el orden de mayor a menor, hay veces que una declaración de una formación política es la reacción a una provocación previa de otra formación que hay que poner después. Es decir, se pone primero la reacción antes que la provocación. Eso no tiene mucho sentido. También se dice, pongámonos por ejemplo en una televisión autonómica, ¿no? La televisión autonómica, cuando el líder nacional
de una formación nacional acude a esa comunidad autónoma, que suele ser un día durante la campaña, pues parece razonable que ese día se le preste una atención un poco mayor, o al menos que abra el espacio informativo. Pues tampoco es posible. Hay que seguir haciendo con el mismo orden de siempre, ¿no? Con lo cual, pues son situaciones bastante absurdas y no muy lógicas en algún sentido, ¿no? ¿Qué piden estas formaciones? Hombre, pues piden un poco de flexibilidad, como decir, bueno, nos atendremos a la proporcionalidad, pero déjeme usted medir los tiempos que le dedico en un espacio de tiempo mayor, en un intervalo de varios días. Y yo al final, en el cómputo total de la campaña, me tengo que atener a la proporcionalidad, pero con un cierto margen de apreciación profesional. Que de hecho es lo que tienen también las televisiones privadas, que también están sometidas, por cierto, a la proporcionalidad, y es lo que se viene haciendo en otros países de Europa, ¿no? Del contorno. También es lo que está haciendo los medios públicos catalanes, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Ciertamente, los medios públicos autonómicos catalanes en algunos temas son muy conflictivos y, hombre, pues me cuesta un poco ponerlos en este asunto de ejemplo, pero lo cierto es que dejando al margen todos los demás asuntos de falta de neutralidad, que desde luego le han dado mucho juego también a la Junta y tienen desde luego muchas condenas por falta de neutralidad, pero en concreto en este punto sí ha conseguido un cierto margen de flexibilidad y, por cierto, ha logrado algo sorprendente. No ha habido reclamaciones de las formaciones políticas respecto a este sistema de cómputo en periodos más mayores que los de todos y cada uno de los informativos, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese punto, pues habría que destacarlo. Las asociaciones de periodistas y sus colegios profesionales se plantearon desde el principio impugnar la normativa, intentaron convencer en su momento al defensor del pueblo para que presentara un recurso de inconstitucionalidad cuando se hizo la reforma del artículo 66 en el año 2011, pero no se llegó a interponer. Y luego lo intentaron con recursos contenciosos, pero por 2 veces el Tribunal Supremo, en 2009 y 2012, no lo aceptó, y los recursos, el recurso de amparo ante el Constitucional fue inadmitido en el 2014 y ante el Tribunal Europeo también inadmitido en 2015, con lo cual la vía judicial de este asunto pues ya ha quedado cancelada, ¿no? Bueno, ese era uno de los temas que tradicionalmente era polémico, pero creo que no es el principal para un debate como el que podemos tener hoy, que creo que los otros dos bloques pueden ser más interesantes. Me voy ya al segundo, a los espacios electorales gratuitos en los medios públicos. Que vamos a ver algunos aspectos tanto formales como materiales. Bueno, nuestro país, como todos sabemos, está dentro de un grupo de países europeos que, en contraposición a lo que es el modelo norteamericano de libre mercado, establece importantes restricciones financieras a las campañas electorales, incluye la prohibición de contratar publicidad pagada en televisión. Y la idea, ¿cuál es? Pues la idea es la del aforismo de que el dinero no debe hablar, es decir, de que no se deben dar ventajas especiales o desproporcionadas a las formaciones políticas que tienen una mejor financiación. ¿De acuerdo? Lo que sí se prevé, a cambio de esa prohibición de publicidad pagada en las televisiones privadas, que también en la pública, lo que sí se prevé es que en los medios públicos haya espacios electorales gratuitos a disposición de las formaciones políticas. Lógicamente también en virtud de la proporcionalidad que antes hablábamos, ¿no? Tendrán más espacio los partidos políticos, las formaciones con más apoyo. Vamos a este asunto, al reparto de los espacios. En las instrucciones de la Junta se prevé que haya una comisión que haga el reparto concreto de a qué formación política le corresponde qué espacios en concreto durante las 2 semanas que dura la campaña. El reparto, como les digo, es proporcional a los resultados anteriores. Pero es que no solo tendrán más tiempo los partidos que tienen más apoyo, sino que esos partidos en esta comisión también tienen preferencia para elegir los horarios en los que se va a emitir esos espacios gratuitos, de los suyos, sus spots, sus vídeos, y también, en el caso de la pública, si va en el primer canal o en el segundo. De tal manera que las formaciones políticas con poco apoyo pues quedan marginadas a muy poco tiempo y a unos horarios completamente marginales, a primeras horas de la mañana o últimas
de la noche, con lo cual su visibilidad en televisión es prácticamente nula. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser alguna solución para que no sea tan grande la desproporción y que de alguna manera se entiende que esto favorece el mantenimiento del status quo de los partidos, de los grandes y los pequeños? Pues bueno, alguna solución puede ser el que la mitad del tiempo sea proporcional y la otra mitad por sorteo. Si no, el tiempo que se dedica en esos vídeos, al menos los horarios. Es decir, que haya una cierta parte en la que un pequeño partido tenga la posibilidad de tener un horario un poco mejor, fuera de los horarios marginales, ¿no? Eso podría ser una manera, ¿no? Una especie de 50-50 de proporcionalidad y de reparto equilibrado o sorteo incluso, como algunos países ya tienen, ¿no? Por cierto, esa prohibición total y absoluta de publicidad pagada en medios privados ha sido ya advertida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia de 2008 de la televisión TVB y el Partido de los Pensionistas contra Noruega, en el que decía que, hombre, esa prohibición absoluta, si al final lo que consigue es que un pequeño partido no puede poner ninguna publicidad en un medio local, en una televisión local, pues lo que se está haciendo es marginando aún más a los pequeños. No es un efecto adecuado para ese objetivo de impedir que el dinero hablara y que las grandes formaciones políticas acapararan todo el tiempo y las mejores franjas, ¿no? Con lo cual, bueno, que sepamos que hay un cuestionamiento de esa idea. Por mi parte, yo entiendo también, un poco enlazando con lo de la prohibición de la televisión pagada, es que si ya en nuestro país la cantidad dedicada a las elecciones tiene límite, ¿no? Te puedes gastar todo, pues hay unas cantidades limitadas, y dentro de la cantidad de la financiación de la campaña hay una cantidad límite para dedicar a medios de comunicación, no habría por qué poner una prohibición para la televisión, al menos para algunas televisiones locales, ¿no? Entiendo. Si ya te han limitado el dinero 2 veces, ¿por qué no te dejan gastar el dinero de la campaña como a ti te parezca oportuno? Dado que ese dinero ya es limitado. No estamos hablando ni mucho menos de una completa libertad como el sistema norteamericano, en el que sabemos que el coste de las campañas es de cantidades desorbitadas. Pero bueno, estaría un poco más adecuado con los criterios del Tribunal Europeo. Eso en cuanto a los aspectos formales de los espacios gratuitos. Respecto a los temas de contenido, ¿qué se puede poner en esos vídeos? O que si hay algún tipo de control. En principio no hay un control específico por los medios de comunicación ni por la Junta Electoral, pero obviamente lo que se pone en esos vídeos pues está sometido a los mismos límites de libertad de expresión de otro tipo de mensajes, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor habría que recordar que en alguno de esos vídeos hubo procesamientos penales contra Riva Tasuna por lo que se ponía dentro de esos vídeos electorales. Al margen de esos supuestos, entiendo que bastante marginales, sí les podría llamar la atención en algunos casos bastante singulares, creo yo. En el año 2004, PACMA, el partido animalista, hizo un vídeo electoral en el que salía el jefe del Estado cazando elefantes en Botsuana. La Junta Electoral le impidió emitir ese vídeo, entendiendo o argumentando que el artículo 46.5 de la LOREC decía que las candidaturas no pueden utilizar símbolos o emblemas oficiales que pueden causar confusión o una pretensión de apropiarse de los mismos, ¿vale? Y en 2019 llegó a decir que la figura del rey es patrimonio de todos y debe estar al margen del debate electoral. Hombre, yo no es por aprovechar la coyuntura del debate que hay sobre la monarquía, ¿no? Que me puede venir muy bien. Obviamente el libro está escrito hace bastantes meses, pero en fin, decir que la jefatura del Estado está al margen del debate electoral me parece una cosa bastante extrema, ¿no? Es decir, es que hay algo al margen del debate electoral, hay algo político al margen del debate electoral. Me parece una afirmación bastante singular. Es decir, una cosa puedo entender que es no aparecer en ese vídeo como que el rey apoya a tu formación política o tú aprovecharte de la imagen del rey en beneficio propio o crear confusión al elector dándole a entender que la monarquía apoya a tu partido y no a otro, que eso podría estar justificado
que se limitara, pero otra distinta es poner en un vídeo al jefe del Estado en la casa de elefantes. Es decir, bueno, yo creo que la jefatura del Estado no puede estar por encima del debate electoral. Me parece una cosa bastante forzada, ¿no? No me quiero imaginar si algún día acabamos con un referéndum para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona y hay que hacer un referéndum, ¿qué vamos a poner en esos vídeos? ¿Y qué van a poner las formaciones políticas en esa campaña, antes de ese referéndum, que también hay espacios electorales? Y, hombre, si no se habla de la corona, no sé de qué hablaríamos, ¿no? Bueno, eso respecto a los temas de contenido, ¿no? Por supuesto, como antes les decía, ha habido aquí muchos temas también con el problema catalán, ¿no? Pero bueno, me meto ya en los debates electorales porque no quiero pasarme en el tiempo y es uno de los temas principales que quería tratar hoy. Lo primero, la relevancia de los debates electorales en las campañas. Bueno, yo creo que no cabe duda de que es el principal acto de una campaña electoral, es decir, es el momento del que los ciudadanos y los medios de comunicación están más pendientes, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Ayer fue el primero de las presidenciales de Estados Unidos y acaparaba todo el interés informativo, ¿no? Además, el debate es el momento en el que el ciudadano puede ver de forma directa y personal cómo se desenvuelve cada líder, los candidatos, sin que influyan tanto los jefes de campaña y los mensajes que quieren colocar. Se puede ver la preparación de cada líder, si es o no convincente, sus cualidades personales, etcétera, ¿no? Y además concentrados en un solo acto, ¿no? El debate, además, no es solo el debate. Hay un predebate y un postdebate, porque antes del debate ya se está hablando de ese tema en los medios de comunicación, en las redes sociales, durante el debate, por supuesto, pero es que después del debate esto tiene un efecto de varios días, por lo cual parece obvio que es el programa estrella de la campaña. Además, tiene unas cuotas de audiencia que son las más altas, es decir, si uno ve los programas que han tenido más audiencia en los últimos años, están los debates electorales y las grandes finales de fútbol, que estamos hablando de 10 millones de personas que ven ese tipo de programas, por lo cual es obvio que despiertan un interés enorme, ¿no? Y de ahí pues que se quiera de alguna manera condicionar por parte de los partidos, ¿no? Por eso hay una normativa que obliga a tanto a televisiones públicas como privadas a cumplir con los principios que antes decíamos. Los partidos políticos son temerosos de que en un espacio con tanto interés como ese pueda haber algún tipo de manipulación, preferencia o tergiversación por parte de los medios de comunicación. Es un espectáculo mediático, eso también yo creo que no cabe duda, ¿no? En el caso de Estados Unidos es probablemente el ejemplo claro, con lo cual eso también es un riesgo, ¿no? Hay incluso quien entiende que en los debates electorales una cosa es el mensaje político y otra cosa es el show, ¿no? Se hablaba de esto en los últimos debates entre Donald Trump y Hillary Clinton. Los analistas políticos entendían que Hillary había ganado el debate electoral, pero los analistas mediáticos decían que Trump había ganado el show mediático. Claro, no es exactamente lo mismo. Ciertamente aquí hay un peligro que es convertir al pueblo en público. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, luego hay que relativizar el efecto que tiene el debate sobre el sentido del voto. Aquí la ciencia política, la sociología política, las ciencias de la comunicación dicen que es muy difícil aislar los debates dentro de una campaña y saber exactamente qué porcentaje de voto puede mover, pero en general los que se atreven a dar cifras dicen que puede estar entre un 1 y un 6% la movilización de voto en uno u otro sentido después de haber visto un debate. Cambia mucho si hay mucho voto indeciso, si hay mucha polarización o no. En fin, aquí hay una serie de baremos que hay que tener en cuenta, ¿no? En España, ¿qué dice nuestra normativa sobre los debates? Pues el artículo 66 simplemente dice que podrá haber debate, que se le aplicarán los principios que antes veíamos, y es la instrucción 4 del 2011 la que marca una serie de ideas, de principios generales. Lo primero es que la iniciativa de organizar debates es de los medios de comunicación. No se establece ninguna obligación de que haya debate.
son los medios de comunicación públicos o privados los que tienen que tomar la iniciativa, proponérselo a las formaciones políticas y tratar de organizarlo, ¿vale? Sin embargo, estamos viendo que ya hay comunidades autónomas que tienen sus propias legislaciones para sus parlamentos autonómicos que sí tienen normativas distintas, que prevén la existencia de debates, incluso quiénes son los que tienen que ser invitados a esos debates. Estamos hablando del caso de Murcia, del País Vasco, de Castilla y León. Andalucía también lo prevé incluso en su propio estatuto. O sea que hay normativa autonómica que también hay que tener en cuenta. Seguimos con lo que es la normativa nacional. En la instrucción se prevé que pueda haber debates bilaterales y multilaterales. En el debate bilateral sería para las dos fuerzas con más votos y los que no estén invitados podrían serlo, podrían compensársele, porque eso es lo que dice la instrucción, que el que no pueda ir al debate bilateral debe ser compensado con debates multilaterales o con entrevistas, ¿no? Esto es una cosa bastante sui generis, porque el hecho de estar o no en un debate no puede ser compensado por una entrevista. Es decir, el interés que tiene el estar o no en un debate, por lo que antes decimos del predebate y del postdebate, no tiene parangón con unas entrevistas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay un efecto de perjuicio claro y evidente, ¿no? La casuística con el tema de los debates pues es enorme, ¿no? Es enorme. Uno de los problemas que podemos ver es qué ocurre si un candidato no quiere o no puede asistir al debate, ¿no? En España no siempre ha habido debates electorales, ha habido ocasiones en las que algunos de los candidatos no ha querido y como no está obligado, pues no ha habido tal debate, ¿no? Parece que en los últimos años se consolida la idea de que estaría muy mal visto no aceptar un debate o no someterse a los debates en televisión. Pero bueno, como anécdota les puedo decir que en las presidenciales norteamericanas había una tradición de debates, como saben, desde la época de Nixon con Kennedy en los años 60, y en el 92 George Bush no quería hacer debate en ese momento con Clinton. Clinton se dedicó como estrategia para decirle que era cobarde, que no se atrevía a debatir con él en televisión. Le mandaba una persona disfrazada de pollo, por aquello, de gallina, por aquello de la cobardía, se la mandaba a los mítines de Bush. Y acabó cogiendo tal popularidad el hombre pollo, el hombre gallina, Chicken George, que es así como acabó llamándose, que se metía incluso dentro de los espacios de los meetings y acabó incluso provocando que el propio Bush se enfrentara con este hombre disfrazado, ¿no? Claro, después de aquello el escándalo fue tal que los jefes de campaña le aconsejaron que era mejor que se sometiera a un debate que seguir evitándolo porque el efecto de prestigio electoral y de voto podía ser enorme y al final acabó habiendo ese debate, ¿no? Como les digo, en España no siempre lo ha habido y muchos lo recordarán. También hay resoluciones de la Junta respecto al tema de la silla vacía, que es cuando se invita a un candidato, no va, y el medio de comunicación aún así insiste en dejar la silla vacía para dejar constancia que ellos lo han invitado y el candidato no ha querido ir. Que la Junta ha dicho que no es válido porque es una forma de reproche a ese candidato, que bueno, el medio de comunicación tiene derecho a decir que no ha querido aceptar la invitación, pero no a poner la silla durante todo el debate vacía, ¿no? Hay también resoluciones con qué pasa cuando la formación política pretende sustituir al candidato invitado por el medio. Esto es un caso que se dio en Barcelona con la ministra Carmen Chacón, que fue bastante interesante verlo. Al final se dio que efectivamente el medio de comunicación invitaba a un candidato concreto y no a la formación, cosa que es dudosa, y desde luego también hubo votos particulares en esa resolución de la Junta Electoral. No me da tiempo a tratarlo todo. Un dato también con esto. ¿Qué pasa si el candidato se niega a debatir? Ni siquiera en las normativas de las comunidades autónomas, que sí que prevén expresamente un debate, se prevé una sanción al candidato que no acuda. Pero sí he encontrado, me ha parecido muy interesante, el caso de Argentina, en el que cuando algún candidato a las presidenciales no acepta ir al debate, lo que hace el medio público es no darle los espacios electorales gratuitos. Es decir, esa es la sanción, no es una sanción económica de otro tipo, sino si usted no quiere venir a debatir, tampoco le damos los espacios electorales gratuitos. O sea que bueno, me pareció bastante interesante. No tenemos en nuestro país ninguna cosa de este tipo. Otro de los asuntos complicados dentro de los debates
es la figura o la forma de participación de lo que se conoce como el grupo político significativo. El grupo político significativo es esa formación política que no tiene representación o que no ha concurrido en las anteriores elecciones, pero que entre esas elecciones y las que ahora estamos viendo, en otro tipo de elección sí ha conseguido un apoyo importante, de más de un 5% de los votos. Eso, la primera vez que se habló de esta posibilidad, de esta categoría, fue en un acuerdo de la Junta del año 2012 con UPyD en Andalucía, pero luego en una reforma que se hizo en la instrucción de 2015 se incluyó expresamente esta categoría, diciendo que había que tratarla de forma diferente. Pero la propia instrucción dice, eso sí, nunca por encima de las formaciones que sí que acreditaban representación en las anteriores elecciones. ¿Por qué les comento esto? Porque ha dado lugar a algunos de los acuerdos más polémicos, creo yo, de la Junta Electoral. En el año 2015, como saben, veníamos de dos partidos que prácticamente tenían la representación, un modelo de bipartidismo imperfecto, el PP y el PSOE, pero había dos formaciones políticas emergentes, que era Podemos y Ciudadanos, pero que no tenían representación en las anteriores elecciones equivalentes, pero que un año antes, en las europeas, habían superado un porcentaje de votos importante. ¿Qué ocurría? Que claramente estas cuatro formaciones, según decían los sondeos, eran las principales. Y claro, las televisiones pues querían que estuvieran presentes representantes de estos cuatro. Antena 3 organizó un debate a 4, pero ¿qué ocurría? Que en ese debate a 4 se había dejado fuera a dos formaciones políticas que sí que acreditaban tener resultados en las anteriores elecciones, como era Izquierda Unida y UPyD. Con lo cual se puso por delante de las expectativas de esas dos formaciones a Podemos y Ciudadanos, que no tenían acreditados esos resultados en las anteriores elecciones. Es decir, se mejoró la posición. Estas formaciones políticas recurrieron a la Junta y finalmente la Junta dijo que un medio privado podría decidir darle cabida en el debate multilateral a los grupos políticos significativos y que ellos no se iban a meter porque era un medio privado. Y que a las otras formaciones las podían compensar con otros debates o con empresas. ¿Vale? Con lo cual aquí empezó a dar un tratamiento distinto al medio privado y al medio público. Porque al medio público sí que le seguía pidiendo que respetara escrupulosamente una especie de derechos adquiridos de las formaciones políticas que tuvieran representación. Cuando parecía que esto se estaba consolidando, el que iban a tratar distinto desde la Junta lo que era la participación de los grupos políticos significativos en los debates multilaterales en medios públicos y en medios privados, llega el año 2019, en Alcobendas, en las municipales del 2019, y aquí una cadena de radio, que es incluso radio, que tiene unos requisitos, se le piden menos requisitos o menos formalidades que a las televisiones, que en un debate al ayuntamiento no invita a una formación política con un concejal, y sí invitó a un grupo político significativo, y la Junta Electoral dijo que eso no podía ser así, que tenía que invitar a las formaciones que acreditaban representación y si quería además a los grupos significativos, con lo cual da un giro de 180 grados a su criterio. Es decir, antes decía que los medios privados tenían más flexibilidad y podían invitar a grupos políticos significativos por encima de formaciones con representación, y ahora a una radio privada le dice que no, con lo cual el criterio evidentemente de la Junta no lo tiene muy claro. No lo tiene muy claro. Antes les decía también que en su momento era discutible la reforma de los principios de neutralidad y proporcionalidad para medios privados y que se intentó recurrir al Tribunal Constitucional por la vía del defensor del pueblo, porque aquella reforma contó con mucho apoyo político y desde luego ningún otro grupo político pretendía plantear el recurso de inconstitucionalidad. Pero en el año 2019, lo recordarán, esto es muy reciente, Antena 3 intentó invitar a Vox a un debate así, ¿vale? En ese momento, ¿qué ocurría? Que Vox no podía ser considerado grupo político significativo porque su buen resultado anterior había sido solo en las elecciones autonómicas de Andalucía. Con lo cual no acredita ser grupo político significativo porque no era una elección de ámbito nacional y por tanto no tiene esa categoría. La Junta Electoral no dejó
que Vox participara. Ese tema lo tiene recurrido Antena 3. Primero fue a la Junta le dijo que no podía, lo tiene recurrido ante el Tribunal Supremo, donde pues estará pendiente de resolución, con lo cual supongo que ahí Antena 3 argumentará la posible inconstitucionalidad de esos criterios de proporcionalidad y neutralidad aplicados a televisiones privadas, y es probable que al final pues tengamos un pronunciamiento del Supremo, quizá a lo mejor también del Constitucional y del Tribunal Europeo, ¿vale? Bueno, pues sin nada más, no quiero pasarme del tiempo concedido, y nada, muchas gracias. Quedaré luego a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Vicente. Ya ven que es un tema complicado por la cantidad de conflictos, un gran casuismo, tampoco hay un parámetro normativo muy claro y estable con que resolver todos estos casos. Vamos a escuchar ahora la contraponencia o discusión que nos haga un experto en estas cuestiones, como es Manuel Delgado. Adelante, Manuel, por unos 15 minutos me has pedido. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. ¿Se me escucha razonablemente? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Vale, perfecto. Bueno, quiero antes de nada agradecer a Javier y al Instituto de Derecho Parlamentario por querer contar conmigo en este momento. Debo decir antes de nada que el libro del profesor Navarro yo se lo aconsejo entusiásticamente a todos aquellos que quieran, digamos, estudiar estos temas de derecho electoral. La verdad es que es minucioso, trata los principales temas, sigue además un orden y una sistemática, la verdad es que encomiable, y al final acaba siempre con unas conclusiones en cada uno de los apartados que hace que sea fácil de poder resumir, o si uno quiere hacer un vistazo rápido, pues saber un poco los criterios del propio autor. Yo, como es obvio, no voy a hacer aquí la crítica del libro, necesitaría muchísimo tiempo porque tiene una gran riqueza, digamos, doctrinal y de información. Hay muchas cuestiones en las que estoy de acuerdo, otras no tanto. En todo caso, lo que voy a hacer aquí simplemente es, sobre los 3 puntos que él ha tratado, pues hacer pues alguna crítica, alguna opinión personal. Por supuesto que opiniones personales. Yo no voy a hablar aquí como Junta Electoral Central, no debo hacerlo, y por eso voy a poder hablar con mucha más libertad de lo que normalmente podría en otras circunstancias. Y voy a seguir el mismo esquema de él. Voy a cambiar simplemente el orden. Voy a hablar primero de la información y bloques electorales, después voy a hablar de los debates, porque me parece que es un tema de especial interés, y al final hablé de los espacios gratuitos, que me parece que es algo que ya hoy día cada vez tiene menos importancia, por lo que después explicaré. En primer lugar, el tema de los bloques electorales sí que es tremendamente artificial. Evidentemente es un tema corporativo de los colegios de periodismo, los colegios periodistas que, como saben, lo ha explicado muy bien el profesor Navarro, han llevado el asunto al Supremo, lo han perdido en todas las instancias judiciales. Acostumbran en los telediarios de una televisión pública utilizar ese espacio que tienen, como recuerda en el propio libro el profesor Navarro, para hacer su propia reivindicación. Y que lo han recogido también otra serie de instituciones, el SINDIC de Gregos en Cataluña, el Consejo de Usual. A mí siempre me ha sorprendido que una cuestión tan formal como esta preocupe tanto, y sin embargo, en los procesos electorales de 2015 y 2017, con hasta 6 vulneraciones que cometió la televisión catalana, poniendo una televisión pública al servicio de determinados partidos en pleno periodo electoral, yo no escuché críticas por lo menos del mismo nivel de lo planteado entonces. O la utilización, por ejemplo, como información de referencia a presos políticos o exiliados, no como la opinión de algunos de los líderes, sino como información periodística. Frente a eso, no se dice nada. ¿Qué es lo de los bloques electorales? Pues mire, es el resultado de la práctica. Eso surgió, y lo que es importante es conocer el momento, como surgió aquello, ante las prácticas manipuladoras de determinadas televisiones, de los profesionales de determinadas televisiones y de probablemente quienes les dirigían. Y fueron los partidos los que pidieron que se produjera este tipo de situación. Es decir, que se buscaran criterios objetivos. ¿Por qué? Pues porque ese orden a la hora de dar información permite una gran manipulación. Depende de dónde coloques determinada información, le vas a dar más o menos importancia.
fueron los partidos los que protestaron, la Junta Electoral Central inicialmente en los años 80, 90 fue muy dura, muy rígida efectivamente, y después ha sido mucho más flexible. Eso sí que, claro, es una matización a lo que dice el profesor Navarro. La instrucción de la Junta Electoral Central, si uno la lee con detalle, la 4/2011, al que ha hecho mención, lo que dice no es lo que decía inicialmente la doctrina de la Junta. Lo que dice es que el orden de esos bloques electorales será el que diga el plan de cobertura informativa del medio. Después hablaré del plan de cobertura, que me parece que ha sido un elemento importante. Después hablaré. El que diga el plan de cobertura. Y en su defecto, de mayor a menor. Es decir, el plan de cobertura puede establecer una determinada cuestión y si ningún partido lo recurre, la Junta Electoral Central no entra. Por eso en Cataluña no ha sucedido nada, porque si no hay reclamaciones, la Junta no le está diciendo a las televisiones cómo tienen que actuar, sino que de la manera que actúen, eso sí, deben respetar esos principios que el artículo 66 impone a todas las televisiones. Me parece que es un criterio neutral y que no hay vulneración del derecho a la información. Aquí le haría una pequeña crítica también al profesor Navarro, ni siquiera de baja intensidad, como dice en su libro. Me parece que las vulneraciones de derechos fundamentales o son vulneraciones o no lo son. Eso hablar de vulneración de un derecho fundamental de baja intensidad o de alta, yo sé que es un término más bien literario, está entrecomillado, pero a mí me parece que aquí no hay. No solamente porque lo han dicho todos los tribunales al que se han referido, que lo han tenido hasta ahora, sino porque es por los argumentos que daba muy claramente el Tribunal Supremo, también en derecho penal y derecho electoral, porque además había pasado incluso por la propia Junta Electoral Central, porque es un formato dentro del cual uno puede. Y porque además aquí de nuevo hay otro pequeño error. Si uno mira la instrucción de la Junta, no dice que en cada uno de los telediarios haya que seguir exactamente ese minutaje. Eso no lo dice. Otra cosa es que las televisiones sean más cómodas y para evitarse problemas establezcan un minutaje en cada uno de los telediarios. Pero el minutaje en todo caso podrá ser una cosa global. Y si en un telediario no hay suficiente información o en otro se supera esa información, no va en contra de la instrucción de la Junta. Otra cosa, repito, es la práctica que inventa la Junta Electoral Central, los inventan los medios. Es Radio Televisión Española quien se inventa esto del plan de cobertura informativa. De una manera que a mí me parece muy sensata, es decir, bueno, yo quiero tener seguridad y certeza durante el proceso electoral. Yo quiero hacer esto. Vamos a ver si esto lo puedo hacer o no, y no me lo estén cambiando por recursos y reclamaciones como hasta ese momento. Hasta ese momento, aquello podía caer ante esa determinada situación. ¿Qué hace la Junta? Lo generaliza a los medios públicos y a partir de ese momento en los medios públicos prohíbe la Junta Electoral, sino para que los partidos puedan verse con tiempo suficiente, con previsión y puedan presentar reclamaciones y con tiempo antes del comienzo de campaña se puedan atender todas las quejas y reclamaciones que puedan estar. Eso no solamente respecto de este punto, sino también después respecto de los debates y entrevistas. Y no como sucedía hasta entonces y como sigue sucediendo en los medios privados, al no tener plan de cobertura, que en el momento que un partido se entera que se va a producir un debate, plantea la reclamación ya sin tiempo material para poder actuar y solamente teniendo que pensar en situaciones de compensación. Hay un tema también muy importante, me parece a mí, y eso quizá lo ha tratado un poquito menos, que es el tema de la programación con incidencia electoral, que a veces es mucho mayor. Es decir, esto que sucedió, por ejemplo, con la televisión pública catalana durante esos procesos, es que es una cosa verdaderamente, fue una cosa verdaderamente bochornosa. Es decir, el poner la televisión al servicio de determinados partidos frente a otros. Esto lo que nos plantea es el problema de atender ante esas posibles vulneraciones. El primer problema que se han encontrado las juntas es cuando se trata de un programa aislado. Es decir, es difícil examinar el pluralismo a base de un programa concreto. Y muchas veces lo que han hecho las juntas es decir, bueno, hace falta tener un mayor ámbito para poder resolver. Segundo, por el problema que lo ha planteado el profesor Navarro de la reparación de los daños, las compensaciones. No es fácil muchas veces establecer las compensaciones. Y en tercer lugar, algo que se olvida mucho y que a mí parece uno de los grandes agujeros de la ley electoral, y es la inanidad de las sanciones.
Es que cualquier sanción de estas que se le impusieron a la televisión catalana, pues es que, claro, en el presupuesto es que da la risa. O sea, lo máximo, como saben, en el caso de medios públicos, la máxima sanción son 3.000 euros, que por cierto es la mínima en caso de vulneración, en caso de encuestas electorales. Pero esa es la cuestión. Incluso ahora en este momento, y tampoco sé si es un tema muy conocido, la Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad nada menos que sobre todo el sistema de infracciones y sanciones electorales, el artículo 153. Este sí es un tema realmente muy grave. Yo quiero aprovechar un poco aquí para plantearlo y para decirlo, porque lo que está planteando es si se atiene al principio de legalidad en materia sancionadora, un artículo tan abierto, vago, y esa remisión en blanco que hace, tanto en la tipificación de infracciones como sobre todo en la laxitud en materia de sanciones. Este tema está pendiente del Tribunal Constitucional y puede suponer nada menos que, digamos, dejar completamente inermes a las juntas electorales hasta que el legislador decida establecer un nuevo sistema. Simplemente quiero dejarlo aquí apuntado. Ya mucho más rápidamente, porque llevo ya 10 minutos, referencia a los debates y entrevistas. Aquí también la Junta Electoral Central ha procurado ser flexible, es el medio el que debe. La Junta no es quien para imponer un debate, Fíjese, incluso recoge el profesor Navarro en su libro las propuestas, las soluciones, por ejemplo, en Castilla-León, ¿no? En Castilla-León, según parece, yo sigo un poco lo que él recoge, pues se ha decidido el criterio del grupo parlamentario. Claro, en el Congreso eso llevaría a que cualquier debate tuviera que tener como mínimo 8 o 9, dependiendo de la legislatura. Y en el País Vasco dice cualquier formación con representación política. Esto llevaría a más de 20 intervinientes. ¿Por qué? Pues porque lo importante en los debates es el formato, es el elemento esencial. Las televisiones, y sobre todo las privadas, lo que quieren es un debate entre pocos, entre un número reducido de candidatos. Y aquí es donde surgen los problemas. Por cierto, que la Junta Electoral Central no impidió a Vox, no prohibió que Vox estuviera en ese debate, como dice el profesor Navarro. Lo que dijo es que para que estuviera Vox tenían que estar algunos que cumplían el requisito, que es una pequeña diferencia. A mí me parece muy difícil imponer criterios de debate por este tipo de cuestión. Lo que sí se puede a lo mejor jugar más es con el criterio del ámbito territorial de presentación. Y eso se ha jugado poco. Y los medios lo pueden hacer. Es decir, que tú, además del criterio de representación parlamentaria, puedes jugar, me parece a mí, con un criterio de dónde, los lugares donde se presente. Y no es lo mismo presentarse en todo el territorio nacional que presentarse en un ámbito autonómico o no digo ya en un ámbito local. Porque además uno de los problemas que se está llevando es el premio que los partidos localistas en algunos momentos tienen, porque tienen un reflejo después en los medios de comunicación. Piensen ustedes el caso de Asturias, el caso de Teruel, relativamente de forma reciente, pues que no tienen a lo mejor formando parte de los grandes partidos. En cuanto al debate de las televisiones privadas, el tema sí que es un tema complicado, abierto, no es nada fácil tratarlo. Como no tengo casi tiempo para tratarlo, prefiero casi no entrar. Pero indudablemente me parece que no el de las televisiones públicas. Aquí estamos hablando de libertad ideológica, libertad de empresa, y por otra parte, la imposibilidad material. Es que ¿cuántas televisiones privadas hay ahora? Es que no estamos hablando de la época que había 3 televisiones privadas. Es que ahora mismo es inabordable que las juntas electorales puedan establecer algún tipo de plan de cobertura o una salida similar. Como me quedan ya muy poquitos minutos, una referencia a los espacios gratuitos. Yo creo que los espacios gratuitos es algo que se ha ido quedando de manera obsoleta. Al principio era la gran batalla. Durante los años 80-90, la gran lucha era lograr colocar espacios gratuitos a las horas buenas, al prime time, que dicen en el argot establecido. Hoy día eso, sí, se dan cuenta, ha desaparecido completamente. Ha desaparecido completamente, ¿por qué? Porque ya no hay espacios realmente de campaña, en el sentido de que el líder, como yo recuerdo los primeros debates, aparecía en la pantalla y explicaba con talla algún aspecto de su programa o alguna cuestión general, sino que ahora lo que tenemos son spots comerciales de 30 segundos.
El spot comercial de 30 segundos, pues claro, su repercusión es muy pequeña. ¿Y qué hace? Pues que todos los partidos puedan tener su pequeño espacio el último día. Y en prime time pues entra casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque con 30 segundos puedes invertir. Eso sí, yo creo que la repercusión que tiene es prácticamente nula porque la gente cambia el canal, porque además es un puro spot comercial, como digo, porque aquí no hay debate ni hay nada por el estilo, es una situación. Probablemente hay que mantenerlo. Claro, plantea el profesor Navarro, y con esto voy a acabar. Plantea el profesor Navarro el problema de los pequeños partidos extraparlamentarios. Efectivamente, este es un tremendo dilema que han tenido las juntas electorales. El problema que es con el que se encuentran es que hay un artículo en la ley electoral, que es el 67, que dice que no solamente el orden, sino el momento de dar esos espacios gratuitos también depende de los resultados electorales obtenidos. Y sobre la base de eso, y que quienes otorgan esos espacios son las comisiones de RTV, es decir, los partidos con representación parlamentaria, unidos a las propias televisiones, que lo que quieren es que no se les ocupen los periodos de tiempo, digamos, de mayor publicidad. En este caso las televisiones públicas ya no, pero en general de una mayor audiencia, pues condenan de una manera exagerada la Junta Electoral ha establecido. A mí me encantaría hacer lo que dice el profesor Navarro, que hubiera, digamos, un espacio, digamos, a una hora razonable para este tipo de partidos, pero resulta francamente difícil con ese artículo 67 de la ley electoral. Muchas gracias, eso es lo que he intentado, 15 minutos y 30 segundos. Muchas gracias, Javier. Javier, no te escuchamos. Ha apagado el micrófono. Decía que ruego a todos que apaguemos los micrófonos, salvo el que pregunte, incluso los dos ponentes, apagadlo ahora. Si os parece bien, podemos por el chat pedir la palabra, que hagan, pues no sé, Vicente, dos o tres preguntas. Después de 2 o 3 preguntas os dejo contestar a los ponentes. ¿Te parece bien, Vicente, este formato? 3 preguntas, por ejemplo, y luego contestáis los dos a lo que queráis. Por supuesto, Vicente, puedes aprovechar la palabra para dar tu versión distinta a la contraponencia que te han hecho. Te daré un poco más de tiempo generoso cuando intervengas. ¿Te parece bien? Muy bien. Entonces, pues por el chat, el que quiera intervenir, que me pida la palabra. Miguel Cabanillas, adelante. A ver, mi pregunta va para los dos, tanto para el ponente como el contraponente, y es algo que el señor Navarro ha apuntado, pero muy por encima en su intervención. Los cambios rápidos que se están produciendo en los medios de comunicación, sobre todo en el consumo de las pantallas, ¿no? Y yo quería saber cuál es su opinión respecto a qué cambios legislativos se tienen que poner en marcha en la LOREG, que es la que regula ahora en el artículo 66 el hecho de la distribución de espacios, sobre todo en un momento en el que ya no solo se ha desbordado el espacio en los medios de comunicación, en el sentido de que sí, hasta ahora había que acotar los tiempos o distribuirlos porque son medios de comunicación privados que tienen unas concesiones por el espacio radioeléctrico y son medios también que los hay de titularidad pública, pero luego además que se trasciende la esfera temporal, en mi opinión, porque digamos que estamos en campaña electoral continua, no es solo nos remitimos a unos días antes de las elecciones, sino que son campañas electorales, como vemos, de 4 años eternas en las que los propios medios de comunicación pueden distribuir los espacios que dan a los candidatos políticos, pues desde meses antes y demás, pues llevándoles a más o menos entrevistas o a más o menos debates en prime time o en los horarios que quieran, ¿no? También un poco dependiendo de la línea editorial de los medios. Entonces, no sé si, y también con lo que decía, el cambio de las pantallas, ¿no? El hecho de que, sobre todo las nuevas generaciones, que ya tenemos que tener en cuenta que tienen edad de voto, incluso los nacidos en el año 2000, ¿no? Entonces,
hay estudios que dicen que estas generaciones el consumo de los medios tradicionales, incluyendo la televisión, es casi residual, que sobre todo el visionado de programas en directo que casi no se lleva a cabo, ¿no? Que todo van luego a través de redes sociales, a través de YouTube y demás a consumirlo. Entonces, en su opinión, ¿en qué línea podría ir el hecho de la regulación, de la actualización de la legislación en este sentido, o si directamente deberíamos ir a una desregulación, porque es un poco como poner puertas al campo, ¿no? Lo que parece que se viene. Muy interesante. Si te parece, Vicente, has tomado nota. ¿Esperamos alguna pregunta más? ¿Hay alguna otra pregunta? Javier. Pablo Lucas Murillo. Hola, Javier. Bueno, buenas tardes. Me ha gustado, aunque he llegado no a la hora, sino después, me ha gustado la intervención del ponente, de Vicente Navarro, y luego pues me ha gustado también volver a ver desde hace mucho tiempo a Manolo Delgado, que ahora le he visto con barbas, que no las tenía cuando nos vimos la última vez. Yo he pertenecido a la Junta Electoral también en la fase en la que se adoptaron algunos de los acuerdos que han provocado polémica, tanto respecto de la programación televisiva como respecto del concepto de grupo político y algunas otras cosas. Y luego también me he tenido que enfrentar a estos problemas desde la sala tercera, porque he tenido que conocer recursos con mis colegas sobre esta materia y en algunas de estas sentencias me ha tocado ser ponente. Entonces, desde esa perspectiva, yo las observaciones que quiero hacerle a los dos ponentes, aunque en este caso Manolo Delgado, pues seguramente ya las conoce, son las siguientes. En toda esta cuestión, la Administración Electoral y en particular la Junta Electoral Central tiene un protagonismo extraordinario, pero ese protagonismo extraordinario se debe a que no hay ninguna confianza por parte del legislador en quien debería velar por la neutralidad o el respeto al pluralismo y al principio de igualdad en las campañas electorales, también cuando de las televisiones se trata. No se fía el legislador de los consejos de administración y entonces es el legislador, no el de ahora ni el de antes, el de siempre. Y por eso lo encomienda a la administración electoral y en particular a la Junta, de la que sí se fía. Y en general se fían los contendientes. Entonces, esta es una cuestión importante que tiene que tenerse presente. En relación luego con aspectos más concretos, efectivamente yo recuerdo, porque formaba parte de la Junta cuando se completó el concepto de grupo político significativo en el año 2015, y porque estábamos bajo el impacto de los resultados que se habían producido en las elecciones europeas de 2014, unas elecciones que se celebraron en toda España y que por lo tanto dieron unos resultados que tenían una importancia muy grande porque se trasladaban al conjunto del país, no a un ámbito territorial determinado. La Junta que después opta por una interpretación diferente ya es distinta, es la que se constituye en 2017. Cambian las juntas, pues pueden las personas del mismo modo tener distintas opiniones, pero hay que tener presente eso. La Junta inicial sí mantuvo una línea coherente. Luego, en cuanto a las cuestiones polémicas a propósito de la cobertura informativa, que ha explicado muy bien Manolo Delgado en qué términos se produce, claramente la conclusión a la que se ha llegado es que no hay ninguna lesión a la libertad de información. Los medios informan de lo que quieren y dicen lo que quieren. Lo único que se impone son unas restricciones o unas limitaciones de tiempo proporcionales a la representación, porque el criterio que el legislador ha escogido desde el primer momento es el de la representación, tanto para la cuestión de la televisión como, por ejemplo, para la cuestión de la financiación de las elecciones o incluso de la financiación de los partidos. Es la representación, los escaños. Y ese es el criterio que mantiene de manera constante el legislador. Y luego otras dos observaciones puntuales. Efectivamente, hemos planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Yo formé parte de la sala que planteó la cuestión de inconstitucionalidad respecto del precepto de la Ley Orgánica, régimen electoral, que contempla
sanción de aquellas actuaciones que son contrarias a la ley. Es un tipo en blanco tan indeterminado que si se propusiera una sanción en virtud de estos criterios en cualquier otro ámbito, se habría anulado tiempo atrás. Ha habido sentencias que han anulado reglamentos que establecen tipos en blanco, tipos sancionadores en blanco, que no son susceptibles además de una concreción clara, como este es el caso de la ley orgánica. Pero esto no es algo que la Sala Tercera haya descubierto hace poco, porque me parece que planteamos la cuestión el año pasado. Recuerdo que cuando yo estuve en la Junta hasta 2017. Allí lo hablamos muchas veces y hablábamos del endeble fundamento, la endeble cobertura que la ley orgánica ofrece en este punto como en otros. Y eso también lo sabe el legislador, porque no ha surgido, ya digo, por generación espontánea, se ha planteado numerosas veces, pero aquí hay una rigidez extraordinaria porque los protagonistas, los legisladores, ninguno ha tenido hasta ahora interés en cambiar las cosas. Y por último, en cuanto yo coincido con lo que ha dicho Manuel Delgado sobre el sentido residual de los espacios gratuitos. Yo creo que esto va a adquirir cada vez una relevancia menor, incluso van a acabar en la irrelevancia. El problema está en... Y la televisión todavía tiene una incidencia muy grande en los procesos electorales, pero menguante, porque estamos ante ese mundo difícil de comprender y muchísimo más difícil de regular o de establecer criterios en él, que es el de las redes sociales. Entonces, ahora tendremos que seguir todavía durante un tiempo hablando de televisión a propósito de las elecciones, pero yo creo que cada vez menos, y lo que habrá que ir pensando es cómo se afronta ese otro escenario que parece apuntar va a ser el del futuro. Nada más, muchas gracias. Muy interesante, Pablo, desde tu experiencia en estos temas, sobre todo. Vamos a dar una última pregunta a Jesús López con brevedad y luego los dos ponentes, el contraponente y el ponente, contestarán a lo que quieran. Jesús López. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quieres que... Adelante, con brevedad, por favor. Sí, voy a ser bastante breve, sobre todo en cuanto a la discusión que hemos tenido, que han tenido los ponentes, con respecto a los debates en televisión. No sé qué les parece, por ejemplo, cómo se hace en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se tiene una comisión de debate que es un ente que organiza los debates tanto a nivel productivo como luego en distribución a la televisión, que está formada por los dos partidos hegemónicos. Es verdad que allí es un sistema presidencial y, tiene sus características especiales. Pero no sé cómo verían los ponentes, ya que allí se toma el debate como formato de programa de televisión más que otra cosa, lo que puede beneficiar tanto a las televisiones, que lo ven más atractivo, como a los propios partidos a la hora de difundir su imagen o su mensaje en las televisiones. No sé cómo verían a lo mejor mirar un poco más a esos países para intentar adaptar este formato que, como bien habéis dicho, en torno a sus normas es muy rígido. Bien, vamos a contestar estas tres preguntas. Queda una cuarta para más adelante. Por favor, Vicente y luego Manuel Delgado, podéis intervenir por un tiempo razonable. Vicente. Vale, sí. Voy contestando algunas de las cuestiones. Miguel Cabanillas planteaba la cuestión de los tiempos, de los modos de la ley, ¿no? Si se adapta un poco de alguna manera a la situación actual. Efectivamente, la ley electoral, con toda la revolución que estamos teniendo con las nuevas tecnologías, va por detrás de lo que es la realidad. Sí. En el libro yo me planteaba algunas de las cuestiones, como por ejemplo, ¿qué ocurre con los programas que puede haber incluso durante la campaña electoral que no son estrictamente políticos, sino que son programas de entretenimiento a los que se entrevista a algún candidato, tipo El Hormiguero o cosas de este tipo, ¿no? La Junta Electoral ha dicho que no tiene nada que decir, que eso no es un programa de información política, sino que es de entretenimiento y no dice nada. Obviamente tiene una incidencia electoral muy importante, es más, se dirige a un público que normalmente está más despolitizado que otro tipo de programas, con lo cual es muy atractivo para los candidatos ir ahí. Además se presenta un perfil como más humano del candidato, no tan político, se le pregunta por su vida particular, se le pregunta por su familia,
incluso hace algún número musical, canta o baila, ¿no? Como lo hemos visto que ha ocurrido en las últimas elecciones en los últimos años en España. Es decir, bueno, pues esos programas quedan al margen de todo lo que es la normativa. O, por ejemplo, lo que es los debates electorales que se transmiten a través de Internet. Como no es televisión, pues quedan al margen de la normativa. Pero claro, un debate en Internet, que el país ha hecho algunos, incluso tienes una flexibilidad mayor respecto a quién invitas o dejas de invitar, ya no estás sometido a la proporcionalidad. Claro, todo ese tema queda al margen. La ley electoral no llega ahí, por lo cual estamos con unas limitaciones importantes, ¿no? Y eso incluso sin plantearnos que alguna televisión puede emitir desde fuera del país por internet. Incluso pues podría haber algún candidato fugado de la justicia que también participe en un debate. Claro, si está fuera del país ya la Junta no llega, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de que tiene una limitación importante la legislación electoral, ¿no? Es obvio. Habrá que ir adaptándose según se pueda, ¿no? Según se pueda. Lo que planteaba Pablo Lucas Murillo, efectivamente el protagonismo de la Junta es porque el legislador no se fía de los medios, es evidente, ¿no? La reforma que hizo en 2011 para también imponer esos 4 criterios de igualdad, proporcionalidad, neutralidad, pluralismo a los medios también privados, contó con una aprobación, la ley orgánica, prácticamente por unanimidad de los que entonces estaban. Y tuvo muy pocos votos en contra. A todos los partidos les interesa no correr el riesgo de que los medios de comunicación en campaña electoral puedan hacer algo que perjudique sus intereses. Eso es evidente, ¿no? Que es así. Con lo del grupo político significativo, yo entiendo que en 2015 se daba una situación de esos partidos políticos emergentes que no podían tenerse en cuenta con el criterio de la proporcionalidad de las elecciones anteriores, de las de 2011, pero que en las europeas habían acreditado un apoyo. Lo que pasa es que, claro, la instrucción de la Junta era muy clara, no podrán tener un trato mejor que las formaciones que sí tienen representación. Y a ese debate a 4 no se invitó a Izquierda Unida. Izquierda Unida es un partido nacional. Izquierda Unida era un partido con grupo parlamentario propio. Es decir, claro, es que es muy forzada esa interpretación. Luego, bueno, entiendo que luego en 2019 la composición de la Junta cambia, pero los precedentes podían ser obligatorios, ¿no? Y sobre todo que es que con la instrucción, con la redacción de la instrucción de 2015, esos 2 partidos no tenían que haber participado, dejando fuera, por ejemplo, Izquierda Unida, y lo de UPyD, pues bueno, probablemente también, pero bueno, eso quizá con algo menos, ¿no? Está claro, la realidad informativa era una, esos eran 2 partidos emergentes, tenían un pronóstico de muy buen resultado en las encuestas, pero la realidad de la que tiene que partir la Junta son los resultados de las anteriores elecciones. Claro, a costa de sacrificar el interés informativo, pero entonces la Junta no puede decir, como ha dicho en todas las ocasiones que ha tenido, que los resultados de las encuestas no los puede tener en cuenta. Eso lo ha dicho en varios de los acuerdos. Entonces, claro, hay una discordancia entre lo que por un lado resuelve y lo que por otro lado dice la norma. En la norma de la instrucción no dice que la proporcionalidad no afecte a los medios privados, también les afecta a los medios privados. Es más, lo dice la LORE en 66, ¿no? Con lo cual, creo que esa categoría de grupo político significativo no está suficientemente bien definida, ¿no? En la norma y luego, desde luego, con las resoluciones, ¿no? Lo que plantea Jesús López sobre la comisión de debates como en Estados Unidos es una posibilidad, desde luego. Bueno, aquí, al partir la iniciativa de los medios de comunicación que quieran organizar debates, son ellos los que tienen que negociar con los jefes de campaña de los diferentes candidatos el formato que le dan, si es con bloques, sin bloques, con preguntas del público, sin preguntas del público, con qué temas, con qué orden, todo, el horario, los colores, la altura de los micrófonos y si hay silla o hay tribuna. Todo eso hay que negociarlo porque no está en ningún sitio, ¿no? Hay una comisión de debates en una de las comunidades autónomas, la de Castilla y León, que sí tiene una normativa electoral, prevé una especie de comisión de debates al tipo americano, o sea, que eso sí que está, en la que está compuesta por profesionales de la información que a estos efectos, en periodo electoral, se constituye y son los que negocian con los partidos esos términos. O sea, que sí que tenemos una experiencia de ese tipo en España, pero una comunidad autónoma, eso es cierto. Nada más, dejo a Manuel que tendrá cosas que decir también. Interesante, Vicente, sobre
última experiencia sobre negociación y de regulación, porque yo no sé si esto es poner puertas al campo, pero claro, si no hay una regulación, la intervención de la Junta Electoral Central es muy difícil, es imposible, tiene que haber un parámetro, pero quizás es bueno fomentar la negociación. Manuel, di lo que quieras por un tiempo Sí, rápido. muy brevemente voy a intentarse. Estoy de acuerdo con lo que decía Miguel Cabañes. Quizá digamos, la regulación de la campaña es la que ha quedado más obsoleta, claramente. Si uno le echa un vistazo digamos, a la regulación de la campaña electoral, la referencia que hace a las banderolas, a las farolas, es decir, estamos hablando cuando hoy la mitad de la campaña al menos ya está en Internet, sin que se pueda... Otra cosa es, que aquí es donde viene el problema, es cómo regulamos eso. Yo no tengo las ideas claras, lo digo con toda claridad, le da vueltas. Al final la Junta Electoral Central tuvo que aprobar una instrucción que, como sabéis, pues es una instrucción muy general, muy genérica, porque tampoco estaba claro. Todavía en ese momento no había ni siquiera redes sociales, teníamos Internet, y lo que vino a decir es, bueno, pues que lo que se establece para los medios tradicionales también es aplicable en Internet. Especial campañas institucionales, por ejemplo, que se hacen en lugar de vendiendo folletos pues en las páginas web institucionales, y eso aplicable a muchas cosas. Pero claro, evidentemente ahí hay un mundo difícil. Y yo en este momento no tengo las ideas claras y tampoco he visto en ningún sitio hasta ahora que me lo haya apuntado. Segundo punto, en relación a lo que decía Miguel y ha hablado Vicente también, lo de los talk shows y otro tipo de programación. Bueno, vamos a ver, es que estamos hablando primero de medios privados y segundo de programas al margen de la información electoral, debates y demás. Es decir, para eso, en principio, lo que establece la ley electoral es pluralismo e igualdad en sentido genérico, pero ni habla de proporcionalidad ni habla de neutralidad informativa. Estamos hablando de un tipo de programa en el que ya no puede entrar las juntas, ya entrar a ver en el hormiguero, a ver si se lleva a un candidato, otro hormiguero, pues por supuesto que a aquellos candidatos que lleve les vas a favorecer. Y unas televisiones llevan a unos y otras llevan a otros, porque claro, lo que lleva Antena 3 dentro de la misma cadena no es lo que lleva La Sexta, que sabemos durante determinadas campañas a quién ha sacado La Sexta de manera continua. Eso me parece que es inevitable. Son empresas privadas y van a favorecer a unos u otros pues, en función de los intereses que ellos consideren. Yo de Pablo Lucas, pues qué voy a decir, vamos, he aprendido tanto con él, digamos, tanto leyendo sus sentencias como en su periodo de la Junta. Coincido completamente, el legislador, los partidos no se fían, por eso esta regulación, es evidente y claro, y los partidos no quieren entrar en el examen de la cuestión. Fíjense, yo miraba esta mañana, a propósito de esto que les estaba contando, que en el informe de la Junta Electoral Central del año 2009, hace 11 años, que remitió a la Comisión Constitucional del Congreso, que está publicado y que se puede, a petición de la propia Comisión Constitucional, que fue la que dio lugar a la reforma más amplia del 2011 que conocemos, a ella se decía este problema, el problema que decíamos de las sanciones. Primero, que son unas sanciones que apenas tienen consecuencias prácticas y que es mucho más barato vulnerar y pagar que lo contrario. Segundo, que además hay un problema de legalidad muy grave por esa laxitud y demás. Hemos tenido que defenderlo. A mí me ha tocado defenderlo un montón de veces, desde hace ya muchos años ante la Sala Tercera del Supremo, y cada vez es más costosa, y yo sabía que cada vez era más costosa. O sea, por eso no estoy criticando, digamos, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Lo que estoy criticando es cómo los partidos y el propio gobierno, hombre, se da la paradoja, si quieren. Esto es un detalle curioso. Claro, el abogado, por ejemplo, sabrán que en las últimas elecciones pues, se estableció una sanción al presidente del gobierno. El presidente del gobierno no le está defendiendo ante la Sala Tercera, le está defendiendo pues un abogado suyo personal, claro, y el abogado ha utilizado los medios que tenía y ha utilizado también. Es decir, la inconstitucionalidad, la duda de inconstitucionalidad de ese artículo a efectos de la sanción que se le puso al presidente del gobierno. Hombre, lo que pasa es que, claro, parece que si pensamos eso, tendríamos que hacer algo. Tendríamos que plantear un proyecto urgente, digamos, en el Congreso para reformar esta situación. Porque es que el quedarnos
cruzados de brazos, me parece que es una situación. Bueno, en el tema del grupo político significativo, esta cuestión, Pablo Lucas lo decía muy bien, se fue adaptando. Primero fue una cuestión, surgió en la práctica, en el caso a caso, cuando uno se daba cuenta que aquello chirriaba, ¿no? Y que no podías aplicar literalmente lo que estaba. Pero lo que siempre ha rechazado la Junta es utilizar el criterio demoscópico. Tampoco lo ha utilizado en el caso de Podemos y de Ciudadanos en los debates de lo que estábamos mencionando. Se aplicó el criterio de grupo político significativo porque había tenido resultados en diferentes procesos electorales en el ámbito al que se refería, relevante, que permitía cumplir esa cuestión. Incluso en una junta que, como bien decía también, de nuevo, repito, Pablo Lucas, claro, las juntas cambian y los criterios no son siempre iguales. Y eso también se nota. Se nota. Pero en ese caso no era sobre la base de sondeos. Eso lo ha rechazado de plano. Hombre, y en estos tiempos, pues no creo que tengan un gran prestigio, por lo menos determinados sondeos. Finalmente, en cuanto a la cuestión de una agencia para los debates, yo creo que faltaría, si el gran problema que yo creo que existe en los debates es que los medios de comunicación, públicos me refiero, los consejos de administración, pues responden a una mayoría política y esa mayoría está en los medios. Y claro, más o menos ellos saben, por la vía que sea, qué es lo que le interesa a la mayoría gobernante. En unos casos interesa hacer muchos debates y pasa como en Andalucía. En Andalucía organizaron, en las elecciones autonómicas, fueron 15 debates o 16 debates, que ahí es donde surgió la idea de grupo político significativo. Hacían 16 debates entre los 3 o 4 partidos con representación. Y a UPyD, que en aquel momento quedaba fuera de los 16 debates. Claro, aquello sí parecía un poco exagerado. Pero si no se puede plantear de manera clara, es que tú puedes hacer un debate entre partidos de ámbito nacional y partidos de ámbito autonómico y combinar esos criterios de una forma u otra. La Junta no está exigiendo que en cada debate estén todos. Lo que está exigiendo es que el conjunto del plan de cobertura responda a esos principios de pluralismo, igualdad, y, en último término, también de proporcionalidad, no solamente igualdad, sino proporcionalidad en el sentido de los votos. Yo creo que la situación se podría resolver sin necesidad de ninguna agencia. El problema es que a unos no les interesa por un lado y a otros por otro. Normalmente hay mayorías que no les interesa que haya mucho debate, o hay otras que sí, que haya mucho debate, y por ahí funciona la cuestión. Me parece que va más por ahí. Bueno, muy interesante. Sigo teniendo esta sensación de poner puertas al campo, cómo se pone puertas a esta selva y del difícil papel de la Junta Electoral. Hay una palabra de Sergio Alejandro Jiménez, otra de Sergio Siberio, y yo le voy a interpelar a mi amigo y colega Rafael Rubio, que sabe mucho de campañas electorales, que se gane, tiene una experiencia en medios y en campañas electorales, que se gane la merienda haciéndonos alguna pregunta, ¿no? Si le parece bien. Si no quiere merendar, pues que no pregunte. Sergio Alejandro Jiménez, el primero. Bueno, buenas tardes. Quería realizar una pregunta, bueno, no sé si es muy pertinente, pero acaba de decir el señor Manuel Delgado Ibarren que las leyes que establecen un poco el control de lo que es redes sociales y demás en referencia a lo que es digamos, la ley electoral son un poco las mismas que se dan de la televisión, pero en lo que es Internet. Y me preguntaba, ¿existe algún tipo de diferencia entre el perfil de un candidato político y el de un partido político? Es decir, porque en las redes sociales se puede bloquear a alguien. Es decir, si alguien que lleva, por ejemplo, el perfil de una figura política, digamos, por ejemplo, la presidenta Ayuso, puede bloquear a una persona. Y esto no se puede realizar en la televisión. Pero, sin embargo, desde el perfil, digamos, del Partido Popular, no podrían hacer lo mismo, pero se podría entender que son dos entidades diferentes, una siendo una persona y otra siendo el partido político. ¿La ley actual hace algún tipo de distinción entre los perfiles de personas o de partido político, es decir, de candidato político o de formación política? Porque creo recordar que hace relativamente poco, quizás unos meses o incluso más, hubo en Estados Unidos no recuerdo si fue una demanda o si llegó a alguna parte,
en la que el presidente Trump bloqueó a ciertas personas de su cuenta de Twitter y alegaron que se les estaba vulnerando su derecho constitucional a la información. Entonces quería saber si a lo mejor la ley actual establece algo así, pero claro, como ha mencionado el profesor Manuel Delgado, creo que ha dicho que es muy general, entonces no sé si hay algún tipo de especificidad al respecto o no. Sergio Siberio Luis. Sí, gracias. Buenas tardes y bueno, felicitar a ambas personas, tanto a Vicente Navarro como a Manuel Delgado por las intervenciones que han sido sin duda muy interesantes. La intervención que me gustaría hacer es en relación a la pregunta de si, que creo que ha girado en torno a las intervenciones de prácticamente todas las personas, de si debemos ahondar en una regulación exhaustiva y profunda sobre este tema o acudir a una desregulación que se preste a la casuística que se está prestando actualmente. Y creo que habría que centralizarlo en una de las partes que comentaba el profesor Vicente Navarro sobre el asunto de los debates, la obligatoriedad de los debates, porque ya alguna formación política incluso ha planteado la cuestión de si se deberían obligar a los candidatos, al menos de los grupos más representativos o de los partidos más representativos, a participar en debates electorales, y sobre todo me preocupa la cuestión de las exhaustivas negociaciones que se producen incluso sobre, no sé si alguno vio en su momento un debate que se hizo sobre un programa que se hizo sobre el debate entre Aznar y Felipe González, sobre la propia altura de las mesas, sobre una cuestión como los colores que van detrás de cada uno de los candidatos, y tal vez algo tan profundo a negociar por los medios de comunicación y en el que los partidos políticos tienen un papel casi en el que se impone la visión de los partidos políticos sobre el rigor informativo que quiere de alguna manera los medios de comunicación, si esto se resolvería con una regulación más exhaustiva, y ello nos daría más seguridad jurídica y de alguna manera pues reduciría las problemáticas, aunque es claramente difícil. Está claro que hay que hacer equilibrio de intereses, esa derecho de información, el rigor informativo periodístico también sobre esa cuestión, y luego por otro lado pues obviamente el pluralismo político es una cuestión compleja, pero sí que me gustaría conocer qué opinión tienen sobre si se debería regular, si tienen alguna propuesta concreta en relación específicamente a los debates electorales. Y claro, que esta propuesta de regulación, si la tuvieran o pudieran compartirla, que de alguna manera cómo podríamos extenderla a las redes sociales, en la que evidentemente ya lo comentaban antes, que no se puede poner puertas al campo, pero evidentemente las redes sociales van a empezar a ser, y ya lo están siendo, una fuente imprescindible también de debate electoral constante, y de alguna manera habrá que regularlo porque va a generar problemáticas jurídicas. Gracias. Rafa, ¿te animas a preguntar algo? Sí, por supuesto. Bueno, no había intervenido porque he llegado tarde, he oído solo la mitad de la intervención de Vicente, por la que le felicito, y siempre que te has perdido algo te da como vergüenza que lo que digas ya se haya dicho previamente. O sea que felicito a los dos ponentes, y básicamente, o sea, el marco de estas tres reflexiones tiene que ver con lo que dice Javier de poner puertas al campo, ¿no? Porque mi sensación, más allá de la dificultad y de ese poner puertas al campo que habla Javier, es que el campo cada vez se está quedando más pequeño, y ese es el verdadero problema, ¿no? O sea, cada vez las campañas electorales están más fuera de la legislación electoral. Cada vez hay campos más distintos, o detalles o casuísticas cada vez más distintas, que quedan al margen de la regulación existente, y por tanto hace muy difícil pues poner esas puertas, y deja a un margen de negociación que, en mi opinión, acaba pues generando más conflicto y perjudicando en último término al objetivo de las elecciones, ¿no? En primer lugar, por así decirlo, y se ha dicho ya bastante, por la propia capacidad sancionatoria, ¿no? O sea, no se puede, o sea, esto no es contar una intimidad, pero los partidos se sortean quién paga la multa, por así decirlo, porque la sensación, o sea, para un partido político, para un presupuesto de una campaña electoral, cualquier sanción que pueda poner la Junta es absolutamente irrelevante, más allá del propio impacto mediático que puede tener el día que se hace pública la sanción, en cuanto que puedes apuntar o aprovechar que el otro es más o menos tramposo, por decirlo de alguna manera, y al final
se convierte en una especie de intercambio de acusaciones de tú eres más tramposo porque te ha castigado la Junta, donde el aspecto sancionatorio es absolutamente irrelevante, donde lo único que tiene cierto efecto, entre comillas, y por eso se trata de evitar, es el efecto que tiene o que puede tener en la opinión pública, ¿no? Desde el punto de vista de los debates, que me ha tocado negociar unos cuantos, o sea, realmente yo creo que la comisión sería útil, porque aunque habría que ver o cuidar su composición, por decirlo de alguna manera, y quizá hay un problema de desconfianza en la línea de lo que decía Pablo Lucas, que es evidente. O sea, si el legislador no se fía de nadie, los partidos, por así decirlo, se fían todavía menos. Y las negociaciones acaban entrando en una serie de detalles, en mi opinión, nimios y podrían ser irrelevantes, y el problema real de los debates sigue siendo el problema del formato, que los debates cada vez están... O sea, como consecuencia de esas negociaciones, los partidos que tienden a amarrar y a no arriesgar, por decirlo de alguna manera, acaban cerrando unos formatos de debate que, en mi opinión, no contribuyen ni a formar mejor la opinión para decidir el voto, ni a transmitir o a que se pueda ver de una forma más clara la posición de cada uno de ellos. Entonces se convierten en cosas absolutamente acartonadas, preparadas a priori por los asesores y que, en mi opinión, contribuyen muy poco al objeto real que los debates deberían tener en un proceso democrático, ¿no? Entonces, todo aquello que suponga darle el poder, o sea, quitar el poder a los partidos de esa negociación y establecer un órgano que sea capaz de generar suficiente confianza para hacerlo, la Academia de la Tele ha tratado de desempeñar ese papel de manera informal y ha tratado de hacerlo de manera formal, promoviendo, junto a las asociaciones de consultores políticos, promoviendo una modificación legislativa que hiciera los debates obligatorios y que estableciera esta comisión, pero nunca ha llegado a buen término. O sea, y creo que se ha presentado a los legisladores varias veces. Y por último, y aquí estaría la pregunta, por así decirlo, mi discrepancia con lo que decía Manuel del entretenimiento, porque es que realmente hoy en día el entretenimiento es el 70% de la campaña electoral, o sea, a efectos de decidir el voto, o sea, y esto está súper medido y como habéis dicho los dos, tanto Vicente como Manuel, o sea, Rajoy, entre comillas, gana las elecciones del 16 en el hormiguero y en Bertín, no sé cómo decirlo. O sea, son dos elementos esenciales en los que se ve de una forma clarísima la subida en las encuestas de ese día y de los 2 días siguientes, ¿no? Entonces, considerar que eso no es información, en mi opinión, es un error, porque al final tiene una carga informativa. Podemos cuestionar si es político o no, pero informativo es sin duda, aunque sea porque en el fondo sirve para transmitir ideas y posicionamientos desde el plano de lo personal, pero que son posicionamientos políticos en último término, ¿no? Entonces, no tengo una solución y quizá, como bien ha dicho Manuel, el pluralismo es la única solución, pero claramente, en mi opinión, no es suficiente porque acaba teniendo, o sea, porque en el fondo hasta ahora hemos usado poco los programas de entretenimiento, pero tienen un potencial enorme y acaban generando desigualdad, porque evidentemente no te da la misma audiencia un candidato que otro, ¿no? Y bueno, iba a mencionar lo de Internet, pero me ha alargado mucho, o sea que lo dejo aquí. Gracias. Rafa, efectivamente, además los anglosajones dicen infotainment, ¿no? Información y entretenimiento. Yo sí quiero que digas algo sobre redes sociales, si se te ocurre. ¿Tienes alguna idea sobre las redes sociales en campañas electorales? Sí, tengo, o sea, de hecho acabamos de cerrar, que espero que se apruebe en la Comisión de Venecia, una propuesta del uso de las redes, o sea, de una especie de estándar de regulación del uso de las redes, porque si decía antes que el mundo de la regulación es paralelo al mundo de las redes, el desfase acaba resultando ridículo, porque es imposible aplicar las normas existentes al funcionamiento de las redes. Pero el problema de las redes es que, en mi opinión, rompe de una forma radical con la propia lógica de la legislación electoral, en el sentido de que la legislación electoral está centrada en partidos y medios, por decirlo, partidos, candidatos y medios, instituciones, por decirlo de alguna manera, para garantizar su neutralidad. Y las redes sociales, por definición, juegan en otro campo, un campo en el que los partidos, aunque parezca mentira o al menos públicamente, resultan irrelevantes. Y el 80% de las campañas electorales las desempeñan otros actores.
Claro. que no tienen ninguna vinculación y donde demostrar la financiación es dificilísimo. El Partido Popular sufrió y no, o sea, ha tenido un caso que es paradigmático en ese sentido, ¿no? La acusación, con cierto fundamento, por lo que parece, de haber contratado a unos terceros que contrataron publicidad fuera del periodo electoral para... Y como era imposible probarlo, por decirlo de alguna manera, como la vinculación entre esos terceros que gastaron dinero de su bolsillo para probar, o sea, para promover determinadas publicaciones publicitarias en Facebook, existiendo un pago, o sea, que siendo más fácil el traqueo, la vinculación de esos terceros con la campaña oficial, por llamarlo de alguna manera, es absolutamente o dificilísimo de demostrar. Pues el caso ha quedado en nada y era un caso que, en mi opinión, tenía, desde un punto de vista académico, tenía mucho contenido porque es una demostración evidente que esta acción de terceros no solo afecta a la acción informal de los voluntarios, de la coordinación de los voluntarios que puede hacer que haya 5.000, 6.000 personas activas durante 15 días en campaña electoral, trabajando para el partido sin cobrar un duro, por decirlo de alguna manera, y teniendo una influencia real en la formación de esa opinión pública, o sea, que se forma en las redes y que cada vez, en mi opinión, tiene más peso en la opinión pública general, sino que daba un paso más en el sentido de que ya había una contratación, o sea, un gasto de recursos de una cantidad razonable de publicidad, ¿no? Pero no me enrollo más. Bueno, seguimos encontrando problemas y pocas soluciones. A ver, Vicente, Manuel, ¿qué queréis añadir? Vicente, tú primero, si te parece. Hombre, lo que estamos prácticamente, yo creo que las últimas personas que han intervenido había una línea común, ¿no? Que es el tema de regular o desregular y qué hacemos con las nuevas tecnologías, las redes, que se nos antojan complicadísimo de regular. Es decir, estamos hablando de unos formatos que no son los tradicionales, que no responden a unas empresas concretas que hay detrás, que ver esas estrategias es muy difícil, dónde empiezan, dónde acaban, y bueno, y eso por no hablar por las incidencias deliberadas de algunos países extranjeros en procesos electorales ajenos, ¿no? Es decir, todos sabemos un poco las denuncias que ha habido con las intervenciones rusas en unas elecciones y en otras, el seleccionar la información, el tema de la información falsa, es decir, estamos hablando de un terreno muy complicado de regular, muy complicado. Yo creo que, desde luego, la regulación que tenemos en algunos aspectos puede mejorar, no cabe duda, pero asumamos que hay una parte que se nos va a escapar. Se nos va a escapar. No hay ninguna posibilidad de poder controlar todo en este momento. No sé cómo lo ve Manuel. Sí, vamos a ver, sí. Yo antes de nada, una pequeña aclaración a lo que decía Rafa. Siempre le escucho muy atentamente porque es el que sabe de estas cosas. Porque yo creo, además, Javier, que este tema sí podía ser el tema de otro seminario completo, porque este sí que es el tema realmente complicado y de futuro, ¿no? En cuanto al tema, por volver a rematar en lo que decíamos, los programas de entretenimiento. Yo no es que diga que no tengan incidencia electoral. Por supuesto que la tienen. La tienen en el sentido que lo ha explicado muy bien Rafa, no voy a repetirlo. Pero lo que no veo es a la Junta Electoral Central examinando programas de televisiones privadas, El Hormiguero o Bertín o la Casa de Bertín o lo que sea, y diciéndole que en esos mismos términos tiene que hacerlo con este o con otro candidato. Primero porque la regulación lo más que establece es el criterio de pluralismo y una cierta igualdad. Y además, encima, en el caso de televisiones privadas, esto lo hace especialmente complicado. Yo no lo veo. En cuanto al tema de la red, es un tema que yo creo que sin duda es el futuro. Yo solamente quería recordar ahora, fíjense lo que pasó en las elecciones europeas. En las elecciones europeas se planteó el problema muy serio, muy grave, de las posibles ataques que pudiera haber durante la campaña de las elecciones europeas y la desinformación, todo lo que serían fake news que se podía producir con motivo de las elecciones europeas. La Comisión Europea organizó una task force tremenda. Cada uno de los Estados miembros, de ahí pues las juntas electorales, comisiones electorales de los diferentes estados, la verdad es que
se comenzó, y eso probablemente lo sabe mejor Rafa que yo, porque tampoco lo he seguido con todo detalle, la posibilidad de hacer una regulación europea sobre este tipo de cuestiones, y la propia Comisión ha renunciado a ello. Es decir, al final ellos querían entrar en esa materia y se han dado cuenta, bueno, que lo que van a hacer es exigir a las grandes redes sociales, a Twitter, Facebook, en fin, a todas las grandes, a Google o buscadores, tanto redes sociales como buscadores, van a exigirles, digamos, una especie de código de conducta que aplique. Por ejemplo, la publicidad en la financiación, que la financiación de, cuando son programas financiados, aparezcan de una manera clara. Bueno, ese tipo de cuestiones indudablemente pues hacen que uno sea muy complicado. Estoy deseando ver el estándar ese del que hablaba Rafa, porque bueno, por primera vez empezaremos a ver cuestiones un poco más concretas, porque cada vez que se ha intentado una cosa de estas acaba en una cosa muy genérica. Nosotros en la Junta Electoral lo más que hemos tenido ha sido por ejemplo, denuncias por empezar la campaña antes de tiempo, ¿sabes? La famosa pre-campaña y campaña. Es decir, en el caso de determinadas organizaciones, pues han hecho en Facebook sobre todo, pues digamos, anuncios financiados antes del periodo de campaña. Bueno, ese es, digamos, así. Y sobre todo lo que hemos tenido es la utilización de perfiles institucionales de organismos públicos para hacer campaña del candidato y demás. Yo creo que ese digamos, son los elementos más claros que tenemos. Yo, en cuanto al perfil del candidato y de los partidos políticos que decía Sergio Alejandro al principio, yo creo que puede haber cualquiera de los perfiles. Yo no he logrado entender muy bien lo que decía. Pero me parece que hay que avanzar hacia unos ciertos digamos, estándares de regulación, pero claro, yo creo que siempre teniendo en cuenta el medio tan difícil de poder regular y controlar, que la propia Unión Europea, cuando se lo ha planteado, ha tenido que renunciar a él. Creo que para conciliar nuestra dedicación profesional con la vida privada y familiar, ya llevamos casi 2 horas, podríamos interrumpir, a no ser que alguien quiera decir algo. Si alguien quiere decir algo final, que escriba en el chat. Si alguien no pide la palabra, yo creo que podemos darnos por contento. Pensaba yo que con lo mal que está la democracia representativa española, gravemente enferma, gravemente constipada, pues hemos tenido una buena muestra de cómo funcionan algunos servicios públicos. La Universidad Española está viva, como demuestra este seminario y la buena investigación que ha hecho Vicente Navarro, un informe muy documentado, muy riguroso. La función pública pues tiene letrados de cortes como Manolo Delgado, que mantiene la continuidad de instituciones como la Junta Electoral Central por encima de los vaivenes en la composición de la Junta y de designaciones más o menos discutibles. Y temas que tenemos pendientes para el próximo seminario, hay varios. Dejarme que lo vaya cerrando. Si alguien tiene alguna idea, que me la dé. Hemos dicho que más adelante, cuando salga el informe de la Comisión de Venecia sobre estándar y redes, si quiere explicarlo Rafa Rubio, pues puede ser muy interesante, y buscaríamos alguna otra persona que encontremos que sepa esto. También está hace tiempo intentando hablar Rosa Fernández, pero no se decide a rematar el toro sobre independencia judicial, sobre lo que ha escrito mucho. Y bueno, también en algún momento he hablado con Huberta Mendía, que ha escrito un libro muy interesante sobre el control de convencionalidad de las constituciones. El control de convencionalidad por el Tribunal Europeo de las Constituciones, que es un tema muy delicado. Y por último, pues algunos de nosotros, Rafa Bustos, que acaba de entrar en la Complutense como catedrático, y yo estamos haciendo un informe sobre la parlamentarización del Consejo de la Unión Europea, que no sé qué vamos a decir porque es muy complicado, pero sí es muy importante la posibilidad de alterar la forma de gobierno de la Unión con una mayor parlamentarización al estilo del Senado, del procedimiento legislativo, de las decisiones legislativas en el Consejo de Europa. Todavía no sé qué vamos a decir, pero el tema es decisivo, y si nos aclaramos puede ser otro tema. De manera, estos son los temas que tengo en el armario, ¿no? Si alguien tiene otro, que me lo diga, y seguiremos discutiendo el mes que viene.
agradecer a los ponentes con un aplauso simbólico, sobre todo a Vicente, que ha hecho el esfuerzo de escribir este libro, y a Manuel Delgado, pues por leerlo y tener un debate tan entretenido y tan interesante como es el que hemos tenido. Saludo a Germán, con el que no he podido hablar. Germán hoy no ha preguntado, ha estado muy medido. El próximo día espero que preguntes, tampoco Luis Rojas, y os convoco pues a la próxima sesión que tendremos el mes que viene. Gracias por venir y hasta luego. Muchas gracias, Javier. Estupendo. Hasta luego a todos. Un saludo a todos.